Bienvenidos a todos a la noticia de la semana. Gracias como siempre por acompañarnos. Es un placer estar junto a ustedes. Acontecieron temas muy importantes durante estos últimos días, pero además temas complejos que vamos a tratar de abordar aquí en estos minutos. Comenzamos contándoles que nuevamente se produjeron amenazas de bomba en diferentes establecimientos de la ciudad de Santa Fe. Principalmente en la escuela Bustos se reiteran las amenazas de bomba. Los chicos han perdido más de 12 días de clases. En un solo día hubo más de 3 amenazas consecutivas, lo cual la situación es muy compleja. Quienes hacen las investigaciones, ya sea desde la policía y desde la cartera de educación, todavía no tienen pistas sobre quienes hacen estas llamadas y realmente la situación es muy complicada. La terminal de ómnibus también se vio afectada por amenazas esta semana, hasta la propia Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Realmente es una problemática sin solución. Esperemos poder estar dando más datos sobre los responsables de estos hechos en los próximos días. Por ahora mantenemos la expectativa en torno a la investigación que realizan las fuerzas policiales y lo que pueda decir el Ministerio de Educación en estos momentos. Otro de los temas de los que hemos hablado durante toda la semana, tema casi excluyente podríamos decir, es el económico-financiero, por lo acontecido con esta escalada sin parar del dólar y después la definición del presidente de la Nación en un mensaje muy escueto sobre la necesidad de contar con un préstamo del Fondo Monetario Internacional. En este sentido fue el tema de la semana, el mensaje fue grabado el martes al mediodía, duró muy poco tiempo y fue un anuncio sobre el inicio de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Tras este anuncio, también el ministro de Hacienda dio una conferencia de prensa argumentando la decisión del gobierno de pedir un crédito al Fondo Monetario Internacional. Fue el propio Nicolás Dujovne quien viajó al día siguiente para comenzar las negociaciones en los Estados Unidos. El Fondo Monetario Internacional confirmó estas negociaciones con la Argentina y elogió al gobierno de Mauricio Macri. Christine Lagarde emitió un comunicado para agradecer las declaraciones del presidente y confirmar que el Fondo Monetario Internacional comienza un trabajo conjunto con la República Argentina. Cambiamos de tema y volvemos a otro absolutamente crítico. Lo vivimos todos en la provincia de Santa Fe y en otras provincias argentinas. Hablamos del tiempo y de este fenómeno que se ha instalado en esta zona del país y que ha traído innumerables inconvenientes. Tiempo crítico, más de 15 días de inestabilidad y tormentas dio como resultado que varias localidades resulten afectadas. Hablamos a comienzos de semana de Esperanza, Laguna Paiva y Santa Rosa de Calchines. La ruta nacional número 11 se vio afectada en distintos tramos del corredor, pero hacia fin de semana también se produjeron muchas precipitaciones en localidades del norte de la provincia, las que resultaron con serios problemas. Es realmente un placer recibir a Liliana Loyola en esta semana tan particular que tuvimos aquí en la provincia de Santa Fe, dedicada hace tanto tiempo a este flagelo que es la violencia de género y asistir a las víctimas. Lili, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? No, por favor, gracias a ustedes por convocarnos siempre y siempre están presentes con la temática que es tan importante, porque si hay algo que impacta en desnaturalizar este grave problema que es la violencia de género, la violencia machista, es que se pueda hablar sobre el tema, ¿cierto? Nosotros hablamos de desnaturalizar, ¿cierto? Está tan como asumido, incorporado, hasta las propias mujeres que padecen estas graves vulnerabilidades a su persona, naturalizan esta situación porque es parte de la cultura que está instalada. Y a nosotros nos cuesta visibilizar eso, ¿cierto? Como sociedad, que es algo que está penetrado profundamente en intersticios, no solamente a veces del imaginario social cree que puede ser lugares, digamos, más marginales de la sociedad, sino en las propias organizaciones que tenemos como sociedad. Entonces, es de esos flagelos que le tocan a todos, sin distinción de, ya no hay clases sociales, pero sin distinción justamente de poder adquisitivo, de lugar de residencia. Porque hay tantas manifestaciones de la violencia hacia la mujer
que pasan desde la violencia económica, psicológica, qué sé yo, hasta el tratamiento que te dan en un consultorio o bueno, se habla de la violencia obstétrica. No es solamente la violencia del golpe física, que es terrible, porque esto que vos decís esta semana, la semana anterior, hechos muy trágicos que uno no quiere ni pensarlos cómo fueron, cómo llegaron hasta ahí, por qué las mujeres llegan hasta ese umbral, y los propios violentos, ¿cierto? Tienen, se atreven a atravesar un límite que a uno le parece que es infranqueable, ¿cierto? Claro, un poco de eso te quería preguntar, porque en la semana hubo hechos que realmente nos conmocionaron. Por ejemplo, una toma de rehén de parte de un señor que incluso tenía combustible en su casa, con menores pequeños que eran sus hijos. Después, mujeres que han recibido puñaladas aquí en Santa Fe y en Rosario. Entonces uno se pregunta, ¿por qué se llega a este límite? ¿Qué es lo que está pasando? Si bien, como lo decíamos, es un flagelo que permanece latente hasta que suceden estas situaciones y parece que se replican, ¿no? Tuvimos muchos casos en la semana. Si bien, nosotros, ¿qué vemos en la cotidianidad? Que si bien se ha avanzado a poner este tema en la agenda, si bien los organismos municipales y provinciales han avanzado en políticas, todavía se está fallando. Yo digo, y discutimos por ahí con nuestras compañeras, yo digo, la batalla cultural la estamos perdiendo. ¿Y en qué sentido? Porque todavía permanece la idea de que la mujer es un objeto al cual podemos exigirle todo, y cuando nos dice no, y cuando dice basta, esa palabra no es escuchada por el otro. Entonces, ahora este proceso es un proceso de desconstrucción cultural, de valores, que lleva mucho tiempo, y en eso estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque no hay políticas de prevención. Tendríamos que arrancar con hablar sobre estos temas y trabajar esta cuestión del patriarcado, de la cultura patriarcal que está instalada en la sociedad desde que los chicos son chiquititos en el jardín. Y esto no se hace. Este trabajo de prevención en las escuelas, desde que los niños son pequeños en el primario y en el secundario, eso no se está haciendo. Digo, en el conjunto de políticas públicas que deberíamos implementar, porque lo que tampoco se hace es una formación con perspectiva de género a nivel de los profesionales. Usted no va a encontrar un egresado de la Universidad del Litoral en las diferentes profesiones que sean formados en algún momento de su formación con la cuestión de la perspectiva de género. Entonces tenemos jueces que después pasa lo que nosotros vemos, que no les creen a las mujeres, que dicen la mujer está loca, o médicos que maltratan a las mujeres cuando están en una sala de parto. Es decir, son un conjunto de cuestiones que, si bien, por ejemplo, hemos avanzado en la acción concreta de recibirle la denuncia a la mujer, inmediatamente se ponen en el área mujer del municipio local, hay una guardia permanente, ¿cierto?, que atiende las 24 horas del día, tienen un área específica con profesionales que atienden desde las 8 hasta las 20, hay un equipo, se abrió hace poquito otra casa de protección, ya teníamos la casa de amparo de la provincia, ahora tenemos una local, o sea, se trabaja coordinadamente con las organizaciones, pero por ahí lo que vemos nosotros es la punta del iceberg del problema, y todo lo que está abajo, que es la cotidianeidad de estas cosas que explotan en algún momento, como vos decís, con cosas graves, no se están trabajando, porque no hay un trabajo territorial tampoco de prevención. Claro, a nosotros. Yo pensaba en ese varón, ¿no?, que no sabe entender un no
por respuesta, porque por ejemplo alguna mujer no quiere seguir con el varón y dice el varón, bueno, no, la violencia es la forma de responder, es como que no se escuchan los deseos de la otra persona. ¿Y esto tiene que ver con situación de sociedad o tiene que ver directamente con una forma de cómo fue criado? Y digamos, en esa crianza del varón hay pautas culturales, porque cuando hablamos de patriarcado no estamos hablando solamente de hombres, estamos hablando de mujeres que crían a sus hijos con pautas patriarcales, ¿cierto? Y bueno, y en la sociedad, en los grupos de hombres, está claro que el hombre tiene que exhibir ese poder sobre la mujer. En la mayoría de los grupos ahí todavía se sostienen ese tipo de pautas, ¿cierto? Entonces, es un trabajo de fondo, ¿cierto? Uno de los varones esta semana decía que todo lo que había originado y esta cuestión de atrincherarse, ¿no?, con combustible y con una amenaza de muerte hacia sus hijos y hacia él mismo, tenía que ver con una situación de falta de amor de parte de la mujer, que ya no quería seguir con la relación, y de no aceptación de esa situación. Prefería estar muerto y tener muerto su familia y que ella supiera que estaba pasando por eso antes de afrontar la realidad y tomar otra decisión. La vida continúa, obviamente, hay otras opciones y demás, ¿no? Pero ¿a dónde hemos llegado? Realmente es una situación de violencia que nos sigue llamando la atención. Pese a que estamos acostumbrados a escuchar situaciones muy complejas, nos sigue llamando la atención que haya hechos como estos. Mira, en la asociación general tenemos un centro de día que se llama Nuestra Casa, donde concurren lo más que podemos absorber, que son entre 60 y 70 mujeres, con distintas situaciones. Muchas llegan porque vienen acompañadas o porque vienen a asesorarse o a consultar, pero no con la clara noción de que están padeciendo estas situaciones tan graves. Muy naturalizado en la propia mujer, que le cuesta cortar ese vínculo violento. Totalmente. Es tan difícil y es tan difícil sostener. Yo creo que ahí también fallan las políticas públicas, porque no son decisiones que se pueden sostener en el tiempo si no hay un acompañamiento. Es tan difícil. Uno cuando Recién se ve cuando pasa un tiempo cuando uno importante. lo ve de afuera y dice, ¿por qué vuelven? Y vuelven porque todavía no se cumple que el que se tiene que ir de la casa es el violento, no tienen trabajo. Es la persona con la que han convivido tantos años. En algún lugar le creen. En esta promesa de cambio. El ciclo de la violencia, ahora pasó esto, pero nunca más va a volver a pasar, yo te amo, bla, bla, bla. Es tan difícil y todo ese proceso para poder, lo que se dice empoderar, que es una palabra que está de moda y la dicen con tanta facilidad, no es tan fácil ese proceso si no acompañamos con mucha reflexión sobre lo que está viviendo esta persona y con cosas concretas, así como sostengo a mis hijos, como el trabajo, nunca trabajó. Bueno, es un tema complejo donde la mujer tiene que ser protagonista y yo apunto también a lo que está haciendo la municipalidad, porque la municipalidad está trabajando en la reeducación emocional de los hombres que están, porque bueno, hay casos que son extremos, pero debe haber muchísimos donde podemos. Y el que quiere cambiar, ¿no? Y necesita esta oportunidad de contención. De poder hacerlo. También creo que hay un proceso, yo soy una mujer que viene de la lucha por los derechos de la mujer desde que me conozco y bueno, las mujeres hemos avanzado un montón. Hablamos, trabajamos estas temáticas, hemos ido creciendo en nuestras posibilidades y el hombre no se ha reacomodado en esta sociedad donde hay que pensar que somos iguales. Claro. Todavía me parece que todavía sí. En esa situación de ubicación. Y pasa no solamente con este ¿no? tema tan grave, sino también en los temas laborales.
pasa esa cuestión que todavía no nos hemos... y las mujeres lo vivimos con mucha... porque hablamos de estos temas en lo cotidiano, en las cosas que nos pasan. Al hombre le está costando este reacomodamiento. Entonces me parece que estos espacios donde se pueda hablar de esto también con los hombres son muy importantes. Lili, muchas gracias por venir y muchas gracias por darnos esta mirada entre todos. Vamos a tratar de colaborar para que podamos concientizarnos sobre estas temáticas y en algún momento podamos decir que ya no es tan frecuente, ¿no? Como una ambición a corto plazo. Ojalá que sea así, pero vuelvo a insistir, vayamos a lo profundo que es la cuestión cultural, trabajemos en la prevención. Yo creo que las escuelas, el nivel educativo tiene que tomar un compromiso con eso. Todavía me parece que no lo está haciendo. Gracias. No, gracias a vos, gracias. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Realmente es un placer poder estar junto a ustedes. Esperemos con mejores noticias la semana próxima y, por supuesto, que el sol esté presente, que es un deseo que compartimos todos. Gracias a Sebastián Manacero en la edición y producción y compaginación de esta edición de la noticia de la semana, lo propio para Pipo Licheri y para todo el equipo de Litus. Aprovecho para decir que cumplimos ya un año en el aire de Litus, el canal de la universidad, y la producción de Nicolás Vico, como siempre, acompañándonos en este segmento. Gracias a ustedes por estar del otro lado y nos encontramos la semana próxima en lo que hemos llamado la noticia de la semana. Gracias y hasta entonces.